¿Qué tal? Buenas noches, estimadas y estimados alumnos. Les comento que vamos a dar inicio a la grabación de nuestra tercera videocápsula. Les hago la observación que en esta semana número 3, pues únicamente van a trabajar con una actividad. La única actividad que van a realizar en esta semana número 3, pues es realizar un cuestionario. Eso es lo único que van a hacer en esta semana, ¿vale? Realizar, lo vuelvo a repetir, un cuestionario. Ese cuestionario se va a desprender básicamente de todo lo que abordemos en esta videocápsula. Para tal efecto, les voy a comentar de una vez que vamos a analizar principalmente dos temas. Vamos a analizar dos normas jurídicas, ¿vale? Que abordan ampliamente a la educación. La primera de esas normas jurídicas que aborda ampliamente a la educación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de analizar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a analizar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la materia de educación. Pero bueno, vamos parte por parte. Primero vamos a empezar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de analizar algunos artículos que se relacionan con la educación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante comentarles que esta declaración es sin duda alguna uno de los tratados internacionales más importantes celebrados por nuestro país. Es importante comentarles de igual manera que los tratados internacionales, cuando se tratan de la materia de derechos humanos, son más importantes inclusive que la propia Carta Magna. Los tratados internacionales, lo vuelvo a comentar, tratándose de la materia de derechos humanos, son más importantes inclusive que la propia Carta Magna, que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que vamos a abordar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes que a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, lo vamos a analizar, lo voy a comentar, varios artículos. El primer artículo que debemos abordar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el artículo primero. Ese artículo primero, estimados alumnos, estimadas alumnas, señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que están dotados de razón y conciencia, además de que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y bueno, ustedes se preguntarán en este momento, ¿qué tiene que ver ese artículo primero con la educación? Nos habla de algo muy importante, de que nacemos libres y con igualdad de derechos, ¿vale? ¿Esto para qué? Para incluso tener acceso a la educación de manera igualitaria y de manera libre y además con dignidad. Entonces, lo comento una vez más, recuerden que vamos a analizar varios artículos, primeramente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y posteriormente abordaremos un poco lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo primero les decía que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que además están dotados de razón y conciencia, y que además deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Desde mi punto de vista, además de lo que les decía hace rato, el artículo primero establece algo muy importante. No solo establece que tenemos derechos, sino que establece que tenemos obligaciones. ¿Cuál es la obligación que tenemos? Respetar a los demás. Esa es la principal obligación que tenemos. A muchos les gusta siempre resaltar que tienen derechos, pero también, y si acaso es más importante, desde mi punto de vista, reconocer que tenemos obligaciones. Cuando nosotros reconocemos que tenemos obligaciones y además cumplimos con ellas, ni siquiera necesitamos exigir nuestros derechos. Desde mi punto de vista, solitos los derechos llegan cuando obviamente cumplimos con nuestras obligaciones. Pero bueno, además del artículo primero, también es importante abordar lo que establece el artículo 2. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona, tiene todos los derechos y libertades proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica
nacimiento o cualquier otra condición. Lo comento una vez más, estimados alumnos, les decía que el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En pocas palabras, lo que establece el artículo 3, lo que establece, perdón, el artículo 2, estimadas alumnas, estimados alumnos, es el derecho a la no discriminación. A eso se refiere. No nos deben discriminar, mucho menos en el ámbito educativo. Entonces debemos tener esa mentalidad. Así como no nos deben discriminar a nosotros, tampoco podemos andar discriminando a la gente por alguna de las cuestiones que ya mencionamos. Pero bueno, además del artículo 2, también es importante analizar lo que señala el artículo 3 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo 3 señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Lo vuelvo a comentar, es muy importante, si ustedes se dan cuenta, este artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señala, lo vuelvo a comentar, estimadas alumnas, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además de ese artículo 3, que yo creo que no necesita explicación, es muy importante, por lo que ustedes escucharon, podemos encontrar también lo que señala el artículo 4, el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese precepto legal establece que nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Vamos a comentarlo una vez más. Recuerden que el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, además de que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En este orden de ideas, el artículo 3, más que nada, estimados estudiantes, perdón, el artículo 4, más que nada, prohíbe la esclavitud, ¿vale? Y además prohíbe la trata de personas que lamentablemente en México se lleva a cabo por varios grupos delictivos. Pero bueno, nos vamos al artículo 5. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie estará sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo comento una vez más, recuerden que estamos hablando de varios artículos que se relacionan en la materia de educación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les decía que el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto, en pocas palabras, podemos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe penas infamantes o penas infames. Además del artículo 5, podemos encontrar también el artículo 6. El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Lo comento una vez más, estimados estudiantes, les decía que el artículo 6, también es importante, el artículo 6, nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto de la personalidad jurídica es muy importante. Les comento que la personalidad jurídica se refiere a la aptitud que tenemos nosotros para ser sujetos de derechos y obligaciones. Como tenemos esa aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones, puedo hacer valer mis derechos ante cualquier instancia, ante cualquier autoridad sin ninguna limitación. Pero bueno, además del artículo 6, podemos encontrar también lo que señala el artículo 7. El artículo 7 de, obviamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual a la protección de la ley. Lo comento una vez más. Les decía que estamos hablando ahora
del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo 7 señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho igual a la protección de la ley. Si ustedes se dan cuenta, este artículo nos habla simple y sencillamente de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Nadie es mejor o peor, o nadie es mayor o menor. Todos simple y sencillamente somos iguales ante la ley. Además de ese artículo, otro artículo importante que debemos abordar es el artículo 8. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Lo comento una vez más, estimadas alumnas, estimados alumnos, recuerden que seguimos hablando de varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento estamos hablando del artículo 8. Ese artículo 8 señala que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violenten los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley. En México, ese recurso efectivo, ese medio de impugnación efectivo, lo conocemos como el juicio de amparo. ¿Sale? En México, recuerden, si se violentan de alguna manera nuestros derechos fundamentales o nuestros derechos humanos, podemos promover el llamado juicio de amparo. Pero bueno, vamos a continuar. Además del artículo 8, podemos encontrar también el artículo 9. El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Lo comento una vez más, estimadas compañeras, estimados compañeros. Recuerden que estamos hablando del artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho precepto legal establece que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Qué implica esto? Implica que están prohibidas las detenciones arbitrarias. ¿Sale? A nivel internacional, así como en México, están prohibidas las detenciones arbitrarias. Para que nos detengan, ¿sale? Para que se nos afecten nuestros derechos, debe ser fundamentado y motivado el acto. ¿A qué se refiere la fundamentación? Que los policías, las corporaciones policíacas que nos puedan detener o que nos quieran detener, deben señalarnos primeramente cuáles son los artículos de la ley que los facultan para tal efecto. Y la motivación se refiere a que nos deben explicar cuáles son los motivos por los cuales nos están deteniendo. Pero bueno, vamos a continuar. Además de ese artículo, podemos encontrar también al artículo 10. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Lo voy a comentar una vez más. Este artículo se me hace muy importante desde mi punto de vista. Es el artículo 10, ¿vale? El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordemos que establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, esto lo conocemos nosotros en pocas palabras como la garantía de audiencia. ¿Qué implica la garantía de audiencia? Para que a mí me priven de algún derecho, para que a mí me afecten de algún derecho, debo ser previamente escuchado y vencido en juicio. ¿Sale? Es decir, arbitrariamente nunca me van a privar de ningún derecho. Lo tienen que hacer ante un tribunal, ante un juzgado, tal y como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, además de ello, encontramos lo que establece el artículo 11, y el artículo 11 nos habla básicamente de dos derechos. El primer derecho del cual nos habla el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad. Lo vuelvo a comentar, recuerden que seguimos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento estamos hablando del artículo 11, y les decía que el artículo 11 básicamente contiene dos derechos. El primero de esos derechos es la famosa presunción de inocencia. ¿Qué implica la presunción de inocencia? Que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad. ¿Cómo se va a comprobar su culpabilidad? Una vez que un juez valore todas las pruebas y determine si es culpable o no es culpable, es decir, es inocente. Además de ese derecho, otro derecho que establece el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional e internacional. Lo comento una vez más, les decía que el segundo derecho humano que establece obviamente el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Eso es por lo que hace el artículo 11. Por lo que respecta al artículo 12, bueno, les comento en este momento. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. ¿Lo comento una vez más? Bueno, antes de comentárselos una vez más, les hago la observación que en nuestro país conocemos a este derecho como a actos de molestia. ¿Sale? Ninguna autoridad puede ejercitar en contra de nosotros actos de molestia si no es a través de un mandamiento escrito. ¿Sale? Es decir, a través de la famosa orden, ¿vale? Orden por escrito, si no, no me pueden molestar. Así de fácil. Lo vuelvo a comentar. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Recuerden que eso se refiere a actos de molestia, y en México están prohibidos si es que no se hacen a través de un mandamiento judicial o un mandamiento de la autoridad administrativa. Pero bueno, vamos a continuar. Además de lo que les estoy comentando, podemos encontrar otros artículos. Otro artículo que podemos encontrar y que vamos a analizar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente, es el artículo 13. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece básicamente dos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El primero de ellos es que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro del territorio de un estado. A esto se le conoce como derecho de libre tránsito, ¿vale? Lo comentamos una vez más. Recuerden que seguimos hablando de varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento nos toca abordar el artículo 13. El artículo 13 señala dos derechos humanos. El primero de ellos, recordemos que nosotros le conocemos como derecho a libre tránsito. Este derecho a libre tránsito consiste en que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro del territorio de un estado. El segundo derecho que establece el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Seguimos hablando del derecho a libre tránsito. ¿Sale? Esto de que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, en México, sin duda alguna, lo podemos llevar a cabo. Sin embargo, les hago la observación que debemos de cumplir con un requisito administrativo. ¿Cuál es ese requisito administrativo con el cual debemos contar? Debemos contar con pasaporte, estimados estudiantes. Además de contar con pasaporte, hay algunos países que para ingresar a su país nos piden visa, como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, además del artículo 13, podemos encontrar también el artículo 14. El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece dos derechos humanos.
El primero de ellos consiste que, en caso de persecución, toda persona tendrá el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. A esto le llamamos asilo político, ¿sale? Entonces, lo vuelvo a comentar. Estamos hablando del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les decía que ese artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece básicamente dos derechos. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero de ellos le llamamos asilo político. ¿Qué es el asilo político? Decíamos que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. En México, pues hemos consagrado ese derecho. Incluso aquí en México se han asilado, han acudido personas o personalidades importantes, ¿no? Uno de ellos, yo creo que el más famoso de todos, sin duda alguna, León Trotsky, que fue un líder de la Revolución Rusa y que después de que fue perseguido por el gobierno de otro ruso llamado Stalin, se asiló aquí en nuestro país. Pero bueno, el segundo derecho que establece el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consiste, estimados estudiantes, en que no podrá restringirse por ninguna manera o por ningún motivo el derecho a asilo político por orden judicial. Es decir, que un juez realmente no puede detener el asilo político de una persona. Pero bueno, vamos a continuar. Les hago la observación que además de estos artículos que hemos visto, vamos a abordar todavía otros artículos. Por ejemplo, el artículo 15. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece también dos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El primero es a que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad nos referimos a aquel vínculo jurídico que nos une a nuestro país. En el caso de todos los que estamos estudiando, de todos los que estamos en este curso, somos mexicanos. Nuestra nacionalidad es mexicana y es el vínculo jurídico que nos une a nuestro país. Pero bueno, además de ese derecho, otro derecho que establece el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es a que nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Lo comento una vez más. El segundo derecho que establece el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es a que nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. De hecho, en México no se puede perder la nacionalidad mexicana por nacimiento. Es imposible que se pierda la nacionalidad mexicana por nacimiento. La nacionalidad mexicana por naturalización, esa sí se puede perder, por ejemplo, por traicionar a nuestra patria. Ahora, nosotros podríamos adquirir otra nacionalidad y no tendríamos ningún problema, pero si un naturalizado adquiere la nacionalidad de otro país, ahí sí podría perder la nacionalidad mexicana. Pero bueno, además del artículo 15, podemos encontrar también el artículo 16. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece tres derechos. El primero de esos derechos es que los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de la disolución del matrimonio. Si ustedes se dan cuenta, este derecho se refiere al libre espaciamiento. ¿A qué se refiere el libre espaciamiento? El derecho a fundar una familia, ¿vale? Entonces lo comento una vez más. Recuerden que seguimos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento estamos hablando de lo que señala el artículo 16. El artículo 16 señala o establece tres derechos. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El primero es que los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de disolución del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el matrimonio el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, ¿vale? Ahora, el segundo derecho que se desprende de ese artículo 16
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consiste en que solo mediante libre y el pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. ¿Vale? ¿A qué se refiere esto? A que solo con el consentimiento de las personas que van a casarse se puede contraer el matrimonio. ¿Vale? ¿Por qué les comento esto? Porque anteriormente los menores de edad se podían casar, pero quien realmente otorgaba el consentimiento era un juez o los padres de los menores a través de una figura jurídica llamada dispensa. Hoy en día, no solo a nivel internacional, sino que también en nuestro país está prohibido que los menores de edad contraigan matrimonio. Pero bueno, además de ese derecho, otro derecho que establece este artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Lo comento una vez más, ya para finalizar con este artículo 16, les decía que dicho precepto legal, o sea, el último derecho que establece el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Si ustedes se dan cuenta, la familia es un derecho muy importante, un derecho considerado incluso como fundamental. Pero bueno, además del artículo 16, también nos corresponde analizar el artículo 17 de esta Convención Americana de los Derechos Humanos. Este artículo 17, estimados estudiantes, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece dos derechos. El primero de ellos es que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Esto se refiere al derecho de propiedad. Yo puedo tener derecho de propiedad de manera individual, mi casa, por ejemplo, mi automóvil, pero también tengo derecho a la propiedad colectiva, por ejemplo, si fundamos una empresa, si fundamos una sociedad, ¿vale? Además de este derecho, otro derecho que se desprende del artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que nadie será privado arbitrariamente de la propiedad. Recuerden que no podemos ser privados arbitrariamente de nuestra propiedad, sino que esto debe ser a través de un juicio, a través de un proceso. Pero bueno, vamos a continuar. Además de ese artículo 17, podemos encontrar el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estimados alumnos, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como a la libertad de manifestar su religión o creencia. Bueno, en pocas palabras, si ustedes se dan cuenta, el artículo 18 nos habla de la libertad que tenemos de profesar la religión que mejor nos parezca, ¿vale? Entonces, lo comentamos una vez más para que no tengamos ningún problema. Recuerden que seguimos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en este momento estamos hablando del artículo 18. El artículo 18 establece que toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión. Además de esto, les decía que este derecho incluye la libertad a cambiar de religión o de creencia. Pero bueno, vamos a continuar. Recuerden que seguimos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora nos toca hablar del artículo 19. ¿De qué nos habla este artículo 19? El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Entonces, en pocas palabras, si ustedes se dan cuenta, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla del derecho que tenemos para expresarnos, nuestra libertad de expresión, que no puede ser limitada. Sin embargo, si hay una limitante a la libertad de expresión, ¿cuál es esa limitante? No dañar a terceras personas. Además de esto, de ese artículo, del artículo 19, también nos corresponde analizar el artículo 20. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece los derechos. El primero de ellos es que toda persona tiene derecho
a la libertad de reunión y de asociación, ¿sale? Y el segundo derecho es que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 20 entonces señala dos derechos humanos muy importantes. El primero de ellos es la libertad de reunión. Yo tengo la libertad de congregarme siempre y cuando sean fines lícitos. Una fiesta, por ejemplo, sale un plan, una junta para un proyecto, ¿vale? Además, también tenemos el derecho de asociación. Cuando hablamos de derecho de asociación, bueno, pues puedo asociarme de varias formas. Por ejemplo, a un sindicato, por ejemplo, a una empresa, por ejemplo, puedo asociarme hasta a un partido político en México, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Además de ese artículo 20, podemos encontrar el artículo 21. El artículo 21 básicamente nos habla, estimados estudiantes, de tres derechos. Recuérdenlo, el artículo 21 nos habla de tres derechos. ¿Sale? ¿Cuáles son esos tres derechos? El primero es a que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. El segundo derecho consiste en que toda persona tiene el derecho de acceso a condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y el tercer y último derecho que establece el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente. Bueno, estimados alumnos, este artículo 21 es muy importante, establece básicamente lo que en México conocemos como prerrogativas o nuestros derechos político-electorales. ¿Cuáles son esos derechos político-electorales? El más importante, sin duda alguna, el de participar en las elecciones, el de participar y, obviamente, elegir a nuestros representantes y gobernantes. Pero además de eso, nos hablan de otro derecho político-electoral muy importante, que es el de participar de manera activa en el gobierno de nuestro país. Pero bueno, además del artículo 21, abordaremos el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene el derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y a la cooperación internacional, habida de la cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Bueno, esto básicamente se refiere al derecho de la seguridad social. Sale nosotros, como seres humanos, tenemos el derecho a la seguridad social. ¿Qué implica esto? De que tenemos el derecho a la seguridad social, de que tenemos derecho al perfecto estado de bienestar física y mental, no solo de nosotros, sino también de nuestros dependientes económicos. En México, ¿cómo se supone que se garantiza este derecho humano a la seguridad social? Bueno, a través de algunas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como Infonavit, ¿sale? Como la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero bueno, además de ese artículo, que fue el artículo 22, podemos encontrar, estimados estudiantes, el artículo 23. El artículo 23 de, obviamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese precepto legal establece básicamente 4 derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho número 1, que toda persona tiene derecho al trabajo, a libre elección de su trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y protección contra el desempleo. El segundo derecho es que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. El tercer derecho que establece este precepto legal es que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Y el cuarto y último derecho que establece este precepto legal es que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Si ustedes se dan cuenta, este artículo 23 es muy importante porque nos habla de un derecho humano muy importante, que es el derecho del trabajo. En México, afortunadamente y a nivel internacional, se supone que tenemos el derecho de dedicarnos a lo que nosotros quieramos, siempre y cuando sea lícito.
Además, te hablan de algo muy importante: a trabajo igual, salario igual. Quiere decir que por el trabajo que yo desempeñe también debo recibir una remuneración. Si mi trabajo es importante, mi remuneración debe ser importante. Además de eso, nos habla de otras situaciones este artículo 23, como el de derecho a sindicalizarnos. Nosotros tenemos el derecho a sindicalizarnos, a formar parte de un sindicato para la defensa de nuestros intereses. Pero bueno, llegamos ahora al artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Este artículo 24 es muy importante también desde mi punto de vista. Establece un derecho humano muy importante, que es el derecho al descanso. ¿Cómo se consagra el derecho al descanso? Nosotros recuerden que trabajamos 6 días por un día de descanso semanal, ¿vale? Tenemos un día de descanso semanal. Además de eso, hay descansos obligatorios. En ciertos días, por ejemplo, pasamos un día, no hace mucho, el 16 de septiembre, ¿verdad? El 1 de enero, el 25 de diciembre, esos son días de descanso obligatorios. Además de eso, podemos encontrar otros periodos de descanso que llamamos vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, esas vacaciones recuerden que deben ser pagadas, ¿vale? Nuestras vacaciones realmente deben ser pagadas por el patrón. Pero bueno, además de ese artículo, encontramos el artículo 25. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece dos situaciones o dos derechos. El primero de esos derechos o situaciones es que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada, a que se le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El segundo derecho que establece ese artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es a la maternidad y a que la maternidad, perdón, y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 25 nuevamente nos habla de la seguridad social, y la seguridad social comprende todo ello: la alimentación, el vestido, ¿vale? Y además también nos hablan de asistencia especial para menores de edad. Pero bueno, vamos a continuar y llegamos al artículo 26, que para ustedes, estimados alumnos de pedagogía, es muy importante, ¿sale? Ese artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala tres situaciones muy importantes. ¿Cuáles son esas tres situaciones muy importantes? La primera es que toda persona tiene derecho a la educación. Y la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental es obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, ese derecho de educación sí se lleva a cabo así en México, ¿sale? Los méritos respectivos se refiere a que nos hacen exámenes, ¿verdad? Nos hacen pruebas para esos estudios universitarios que son de carácter gratuito. Pero bueno, además de ese derecho, otro derecho que establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, así como a las libertades fundamentales. Esto es muy importante y yo creo que se nos escapa de las manos. Yo considero que a esto podemos llamarle educación con base a valores. Nos hace falta, ¿sale? Esa educación formativa que antes era necesaria. Yo veo que ya no se le da la importancia de vida y pues lamentablemente el no tener valores nos causa problemas. El no tener disciplina, aunque seamos muy inteligentes, nos va a causar problemas. Entonces yo considero que esto es muy importante, que la educación debe ser con base al respeto a los derechos humanos y o fundamentales. Y bueno, el último aspecto que establece ese artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para su hijo.
Además del artículo 26, estimadas compañeras, estimados compañeros, tenemos el artículo 27. ¿Qué establece el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Establece dos situaciones. La primera de ellas es que toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que le resulten. Y el segundo derecho que establece ese artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de producciones científicas, literarias o artísticas que sean de su autoría. Nos hablan de dos situaciones muy importantes en este artículo. Primero es que nosotros tenemos acceso a la cultura y a la ciencia. Y en segunda es que si nosotros llevamos a cabo un invento o somos autores de alguna obra, tenemos derecho a su protección. A esto se le conoce en pocas palabras como derecho a la propiedad industrial o derecho a la propiedad intelectual. ¿Vale? Fíjense, más bien se llama derecho a la propiedad intelectual. El derecho a la propiedad intelectual implica dos cosas. Uno, el derecho a la propiedad industrial, que es en cuanto a los inventos, y otra, el derecho de autor, que es en cuanto a obras literarias o artísticas. Pero bueno, además de ese artículo 27, podemos encontrar el artículo 28. El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hagan plenamente efectivos. ¿Vale? Entonces, estimados estudiantes, si ustedes se dan cuenta, este artículo 28 también es importante y nos habla de manera precisa que tenemos derecho a hacer valer nuestros derechos humanos ante la sociedad. Y bueno, para finalizar con esta videocápsula, les hago la observación que sin duda alguna el artículo más importante para ustedes como alumnos y alumnos de pedagogía es el artículo 26, ya que ese artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla básicamente, estimados estudiantes, del derecho a la educación. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta, esas características del derecho a la educación, también las tomamos en cuenta, también las abordamos, estimados alumnos, en nuestras propias leyes mexicanas. Pero bueno, espero que esta videocápsula sea de su agrado, comentándoles que todavía queda pendiente hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya hablaremos en nuestra clase respectiva. Espero que haya sido de su agrado esta videocápsula. Y bueno, me reitero nuevamente a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, ya saben que podemos interactuar en nuestra clase de los días lunes. Ya no les quito más su tiempo, les agradezco de antemano y que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en el que vean esta grabación.